En nombre de Arca Learning, nos complace saludarlos y darles la bienvenida a este foro chat que tiene como finalidad demostrar que podemos propiciar las experiencias de aprendizaje de la matemática con un enfoque comunicativo. Cualquiera de nosotros podría sorprenderse hoy, ya que el adjetivo comunicativo suele resaltar un atributo de las lenguas naturales, las cuales tienen, por una parte, la función de nombrar las realidades, por la otra, la de hacernos converger afectiva, social y culturalmente. Para nosotras, las profesoras Marta López y María Francia Arteaga, es un enorme privilegio compartir nuestras reflexiones con ustedes. Iniciaremos nuestro encuentro con una reseña del origen del lenguaje natural y del lenguaje matemático. Debemos comenzar por señalar que el lenguaje es una competencia que el ser humano desarrolló inicialmente como herramienta que surgía de las condiciones en las que tenía que intervenir en su medio ambiente para garantizar la existencia. Como resultado de estos intercambios con el entorno, también surgió la necesidad de representar con la lengua articulada las realidades cotidianas. De esta manera, el verbo lograba sustituir lo concreto y compartir las experiencias. Asimismo, las experiencias no tenían que ser vividas por todos, quedaban reflejadas gracias al lenguaje y podían persistir en la memoria. Del mismo modo, la humanidad se vio expuesta a la necesidad de calcular y a razonar sobre cantidades, que también eran menester compartir y comprender. El hombre también tuvo que interpretar su realidad en términos de cantidades. De lo anterior extraemos que, visto que el lenguaje nace como herramienta para nombrar la realidad, categorizarla, entenderla y hablar de ella, el empleo de dicha herramienta en cualquiera de sus formas carece de sentido si no se le asocia con un contexto que le otorga significado. Del mismo modo, las lenguas dejarían de tener sentido sin la debida comprensión por parte de las personas. En este punto, es imprescindible subrayar que la matemática es una manera de interpretar y categorizar el mundo, que hace uso de un lenguaje que busca representar y comunicar eventos. Este lenguaje obedece a unas reglas y, tal como el lenguaje natural, lleva implícitos significados. Ahora bien, la matemática como lenguaje y como herramienta de razonamiento se apoya en el lenguaje natural y se sostiene sobre operaciones conceptuales con niveles de abstracción creciente. De allí que es imperativo que las experiencias de aprendizaje de la matemática sean ancladas a situaciones cotidianas de los estudiantes, de modo que permitan la construcción de conocimiento significativo. Esto es aplicable en cualquier nivel de educación, con especial énfasis en los primeros años de escolaridad, donde nosotros como docentes, maestros o facilitadores proporcionamos las herramientas necesarias para que los escolares formen bases sólidas que más tarde permitan la comprensión de nuevos saberes. Tomando en cuenta esta reflexión, debemos puntualizar que los estudiantes necesitan escenarios concretos donde comprender, representar y aplicar el lenguaje matemático, para que luego puedan realizar abstracciones y proyectar sus saberes en otras áreas. Nosotros hacemos un especial hincapié en que la enseñanza de la matemática no puede perder de vista el cómo y el cuándo. Con el cómo nos referimos a que el aprendizaje debe ser el resultado de la inmersión en experiencias donde se fortalezca la noción de la cantidad y del cálculo, como actividades cognitivas que surgen de la necesidad de interpretar eventos concretos. El cuándo, por su parte, tiene que ver con tomar en cuenta, para cada rango etario, el desarrollo real consolidado de los avances cognitivos.
Con esto estamos hablando de que no podemos soslayar que durante cierto periodo de la infancia, aunque haya un lenguaje adecuadamente desarrollado, las redes conceptuales son variables, inestables y aún dependen de la contrastación con la realidad concreta. Movernos en esta fase de la evolución del pensamiento superior con estructuras altamente abstractas significa enfrentar al estudiante a la frustración. Considerando estos criterios, afirmamos que la repetición de prácticas de cálculo, por ejemplo, sin que tengamos la certeza de que se ha asentado la noción de cantidad y su variabilidad, abona una ruta segura a la frustración de los escolares. Imponerles la realización de medidas, por otro lado, sin que se hayan aproximado a la comprensión de las dimensiones en que pueden observarse los fenómenos que los rodean, no parece la mejor opción para razonar mediante la matemática. El escolar debe estar retado por la necesidad de interpretar, agrupar, ordenar y representar situaciones cotidianas, haciendo uso del razonamiento y del lenguaje matemático. Para ello, el acompañamiento del docente hace las veces de complemento de la conciencia y en este escenario el error más que necesario es imprescindible para monitorear los procesos que reporta el desempeño de los estudiantes. Vemos pues cómo desplazamos el acento desde el cálculo por sí solo para situarlo sobre las operaciones de razonamiento, representación y comunicación de incidencias reales. Tal como ya hemos dicho, el lenguaje matemático es universal y se apoya en el lenguaje natural para la expresión de explicaciones, procedimientos, descripción de situaciones, problemas y soluciones. Por otra parte, los aprendizajes de los contenidos de matemática son inherentes al razonamiento y a las relaciones de esta disciplina con otros conceptos en diferentes áreas del saber. Todas las esferas donde ocurren incidencias que afectan a las personas, por ejemplo, salud, vida social, eventos físicos y químicos, arte, pueden ser interpretadas gracias a la matemática. Abordar los hechos reales con el razonamiento matemático fortalece y expande las estructuras del conocimiento, permite construir rutas para la resolución de problemas, sin contar con que aportan una herramienta crítica de análisis del mundo. Podemos afirmar entonces que la lengua natural y el lenguaje formal de la matemática comparten funciones tanto de representación y categorización como de comunicación, y ambas están en la base de las operaciones del pensamiento abstracto, que es el que opera en la construcción de saberes, de modo que ni la matemática ni los cursos de lenguaje son solo un listado de contenidos en programas escolares. Es propio de los seres humanos usar los lenguajes para representar el mundo, interpretarlo, compartirlo, hablar de él, operar en él. Pensemos, por ejemplo, ¿por qué se escribe sobre el aparato circulatorio? ¿O por qué se practica la suma de cantidades? ¿Acaso es por el mero ejercicio de repetir piezas aisladas de contenido escolar? Se escribe o se suma porque con ello se está hablando de la realidad, se interactúa con ella, se le conoce, se le interpela, se le interpreta. Ha llegado la hora de despedirnos y no queremos hacerlo sin invitarlos a reflexionar sobre la trascendencia del uso del lenguaje matemático en el análisis, la interpretación y la toma de decisiones respecto de las incidencias que cada día impactan a los escolares. La propuesta es usar el lenguaje matemático en el marco de acontecimientos donde los escolares formen parte afectiva y cognitiva, como pueden ser proyectos, situaciones problemáticas simuladas, historias,
De esta manera, además, también lograremos transformar la evaluación, ya que pasará de verificar piezas memorísticas a verificar procesos y aprendizajes. Ahora, dejamos para ustedes algunas interrogantes de interés. ¿Cómo puede un estudiante comunicar con acierto aquello que no ha aprendido? ¿Cómo valernos de la experiencia cotidiana para que los aprendizajes en matemática cobren pleno significado? Para finalizar, sabemos lo importante que es convertir estas reflexiones en acciones didácticas concretas, cosa que haremos en próximos foros. Desde Arca Learning extendemos la invitación a participar y de esta manera permitirnos mostrarles nuestra visión referente a las estrategias que pueden utilizarse en el aula. Feliz día para todos, gracias por habernos acompañado.